Hoy vamos a hablar sobre la adoración, alabanza en espíritu y en verdad, porque usted y yo, como cristianos, somos llamados a adorar. ¿Cuántos creen que usted y yo somos llamados a adorar, mi hermano? Ese es nuestro trabajo, aparte de ir y crear y multiplicarnos y hacer discípulos por todos lados, somos llamados a ser adoradores. Si trajo su Biblia, acompáñeme a Juan, el capítulo 4, en el verso 23, por favor. Pero se acerca el tiempo, y afirma, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Este versículo, mi hermano, siempre me ha llamado la atención, porque dice que Dios busca adoradores. Y cuando nosotros como cristianos, ¿verdad?, crecemos en la iglesia, uno piensa, uno entiende, uno asume de que parte de ser cristiano pues es adorar a Dios, es exaltar su nombre. Pero me llama la atención que este versículo dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Personas que entiendan el porqué de lo que están haciendo. Este jueves yo platicaba con el grupo de líderes que tenemos y algunos de los servidores, de que cuando usted y yo entendemos el porqué de las cosas, por qué hacemos las cosas, entonces ese mismo por qué se convierte en nuestro combustible para seguir adelante, para alcanzar las cosas, para hacer que las cosas cambien. En este caso, adoradores en espíritu y en verdad. Si no entendemos el por qué, simplemente vamos a venir a la iglesia o en su casa o en las reuniones y usted dice, bueno, están cantando, pues yo le entro. Vamos a tratar de seguir la tonada, las palabras. Usted dice, están orando, levantan sus manos, pues yo también las levanto. ¿Por qué lo estás haciendo? Pues porque los demás lo hacen. Hacemos las cosas, entendemos cómo las hacemos, pero a veces realmente el por qué está ausente. Y a veces nos frustra. Porque sin el porqué de las cosas, ¿verdad?, empujamos a la gente. Y es que tienes que hacerlo, y es que tienes que venir, y es que si no lo haces, y empezamos y nos frustramos, y a veces hasta nos enojamos. Pero cuando alguien entiende el porqué, en otras palabras, la importancia de lo que estamos haciendo, entonces ya no necesita que alguien le esté picando por detrás. Porque cuando usted y yo entendemos el porqué de ser adoradores en espíritu y en verdad, ya nadie más lo tiene que estar empujando. Usted entiende que en esa adoración Dios se manifiesta. Usted entiende que en esa alabanza, cuando es verdadera, en espíritu y en verdad, Dios puede hacer cosas grandes. Usted lo busca porque lo entiende. Nadie más se lo está diciendo. Entonces sí hay algo que nos mueve a correr. Será difícil llegar a ese punto, mi hermano, de poder entender este concepto de adoradores en espíritu y en verdad. Yo creo que sí se complica, si no, no estaría en la Biblia, si no, Dios no estaría buscando a esas personas, si no, Dios no estaría buscando a esos hijos. Ahora, usted y yo somos hijos de Dios, seguimos siendo cristianos, pero a veces entramos en una rutina y comenzamos a hacer las cosas de una manera mecánica y nos olvidamos del por qué. Seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo hijos de Dios, pero sin el entendimiento. Y Dios quiere que seamos hijos de Él entendidos. Y la adoración a Dios es parte de nuestro ADN como cristianos. Y hay una mezcla, mi hermano, diferente de ingredientes espirituales o herramientas, como decíamos, que las encontramos desde el principio de la Biblia hasta el final. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto son la obediencia, el agradecimiento, alabanza y exaltación. Si usted agrega estos ingredientes, que son la obediencia, el agradecimiento, alabanza y exaltación, a su receta,
de adoración hacia Dios, yo le aseguro de que Dios se va a manifestar en su vida y su relación con Él va a cambiar porque cambia. Esos ingredientes son esenciales para su vida. La obediencia. La obediencia. Nosotros en ocasiones escuchamos de nuestros padres, ¿verdad? Hay que obedecer, ¿por qué? Para que te vaya bien, para que aprendas a hacer las cosas. Con Dios, cuando obedecemos es lo mismo, hay un beneficio en esa obediencia. Y hay algo que me llama la atención, mi hermano, porque hay una manera que para Dios es sumamente importante en la que usted y yo obedecemos como cristianos. Y es por medio del amor. Nuestro amor hacia Dios es un acto de obediencia y el amor hacia Él nos convierte en adoradores. En Primera de Juan 4:19 encontramos de que nosotros, dice, le amamos porque Él nos amó primero. Es algo interesante para poder entender. Porque si Dios nos amó primero, nosotros ya es algo automático. Él dio a su Hijo unigénito, Jesús vino, murió, derramó su sangre por amor hacia nosotros y por eso nosotros le amamos. Él nos amó primero. Y me llama la atención cómo Jesús compara el ser obedientes, mi hermano, con alguien que realmente lo ama a Él. Y usted dice, bueno, quizá no tiene mucho sentido porque pues la obediencia sería: haz esto, puede ser cualquier cosa de todos los mandamientos que están en la Biblia y estoy cumpliendo. Pero Jesús, fíjese cómo lo pone en Juan 14:21, yo se lo leo. Dice, ¿quién es el que me ama? Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? Hace la pregunta. Y dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Dice, y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. No es nada más declarar de los labios hacia afuera, Señor Jesús, Dios, yo te amo. Bueno, ¿quieres mostrarme el amor? Toma, haz tuyos mis mandamientos y obedécelos. En nuestra obediencia se refleja el amor que sentimos a Jesús, porque dice, el que me obedece me ama y viceversa. No puede ser uno sin el otro. Y usted dice, pues, ¿por dónde comienzo a obedecer a Dios? Pues, comienzo por los mandamientos, me los aprendo, pues los mandamientos son mandamientos. Pero hay muchos otros que Jesús también dejó, ¿verdad? Id y vayan por las naciones, hagan discípulos. Ese también es un mandamiento. Pero yo creo que un buen punto para comenzar con la obediencia hacia Dios, en las mismas palabras de Jesús, el Marcos 12, el verso 28, dice de esta manera, y usted, si ya ha leído la Biblia, conoce esta parte donde habla del mandamiento más importante. Yo se lo leo rapidito, dice que uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Estaba Jesús hablando con otras personas y al ver que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? O sea, de todo lo que hay en la ley que nos dejó Moisés, que nos han enseñado los profetas, ¿cuál es el más importante? Y dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Y fíjese lo que le responde Jesús. Esta versión me gusta porque dice, al ver Jesús que había respondido con inteligencia. Esta persona al decir, tienes toda la razón, el poder entender de que nuestro amor a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, en otras palabras, es lo más importante, al igual que amar a nuestro prójimo.
mayor que los holocaustos y los sacrificios, Jesús le contesta y le dice, ¿sabes qué? Estás respondiendo con inteligencia, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. La obediencia por medio del amor, mi hermano, en todos los aspectos de nuestra vida espiritual se deriva de estos dos mandamientos. Póngase a pensar, si nosotros no practicamos estos dos mandamientos, tanto de amar a Dios con todo nuestro ser, entendiendo quién es Él y por qué ha hecho la obra en nuestra vida, y amar a nuestro prójimo, lo demás que podamos hacer va a estar hueco, va a estar vacío, no va a tener impacto, porque la base del evangelio es el amor de Dios. O sea, fue su amor tan grande que sin ese amor no hubiera habido algo que nos redimiera a usted y a mí de nuestro pecado. La base del evangelio que usted y yo profesamos es el amor a Dios. Así que si usted dice, ¿cómo puedo comenzar esto de la obediencia para que mi adoración sea en espíritu y en verdad? Ponga en práctica estos dos mandamientos. Y los demás se van a dar por sí solos. Porque si usted tiene amor a Dios y amor a las personas, usted no le va a desear el mal a alguien. Usted no va a codiciar lo que otra persona tiene, al contrario. Usted no va a querer meterle el pie en su vida, ni espiritual, ni en el trabajo, para que le vaya mal. ¿Por qué? Porque hay amor de por medio. Se deriva de estos dos mandamientos tan sencillos. Lo otro que le hablaba es sobre el agradecimiento. Y esto de ser agradecidos tiene un lado, ¿verdad? Que si no lo entendemos bien en ocasiones nos puede confundir. ¿Por qué? Porque mientras estamos en un proceso donde todo está bien, es fácil ser agradecidos con Dios, ¿sí o no? Yo creo que ser agradecidos en medio de la dificultad es donde está la prueba, es donde está lo difícil, es donde está el desafío. Porque para mí, en lo personal, no hay problema agradecer a Dios cuando todo está bien. Cuando hay salud, cuando mis hijas están contentas, cuando tenemos todo lo que se necesita. Pero una de las cosas más difíciles es agradecer a Dios cuando todo parece estar mal conforme a mi perspectiva. Y quizá no solo para mí, sino también para usted, ¿verdad? Cuando comenzamos a sentir la presión. Déjeme le digo que con estos días de oración que estamos planeando, y hoy por la noche también hay una noche de alabanza que es en inglés a las 6 del primer servicio. Lo invito a que venga, desafíese, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios puede ser alabado nada más en el idioma que usted habla y que usted entiende? Claro que no. Es más, yo creo que Dios se manifiesta en nuestra vida cuando no entendemos lo que está pasando y hacemos un esfuerzo extraordinario para conectarnos con Dios. Lo invito a que se venga esta tarde a las 6. Yo voy a andar aquí, si Dios quiere, vamos a alabar a Dios. Y usted dice, pero es que no entiendo. Usted conéctese con Dios, Dios también habla español. Nada más habla inglés. Venga y usted puede compartir con nosotros. Y mi hermano, después de este paréntesis lo cerramos, pero hablando de esto, le decía que en la dificultad sentimos más los golpes espirituales. Y ahorita que estamos empujando esto, ¿verdad? La noche de alabanza y oración hoy y la oración que viene, ¿verdad? Hemos comenzado a sentir un estrés espiritual, una tensión en ese mundo que usted y yo no podemos ver, y nos han pedido adoración. ¿Por qué? Porque como que las cosas no se sienten bien, lo cual es normal para nosotros como cristianos. En otras palabras, comenzó la pelea, estamos en el primer round, son 12 rounds, todavía no se termina, pero cuando espiritualmente no entendemos el por qué, y quizá a usted le falta combustible, le falta gasolina espiritual, en cuanto siente el primer golpe, se cae a la lona. Y nos quedamos sin aire y usted no puede respirar. ¿Por qué? Porque no tenemos la condición física, espiritualmente hablando. Nos falta esa condición. Y parte de esa condición la alcanzamos al ser agradecidos en la dificultad. Porque todo lo que es parte del sentido común no funciona agradecer a Dios en medio de la dificultad.
Parece que todo se está cayendo a nuestro lado y hay personas que nos dicen, pero ¿por qué estás bien? ¿Por qué no estás, verdad, jalándote los cabellos, arrancándotelos? ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué tienes calma? Porque estás confiando en Dios. En medio de la dificultad estás poniendo tus problemas para Dios. Estás siendo agradecido en medio de la dificultad. Un agradecimiento verdadero. Ahora, no me confunda, no le estoy diciendo, ¿sabes qué, Señor? Gracias por todas las enfermedades que me has dado, te pido que me mandes más. Eso no es estar agradecido en medio de la dificultad. Ser agradecido en medio de la dificultad quiere decir, Señor, aún estando en la enfermedad, te doy gracias porque tengo vida para seguir, porque tengo vida para ver tus misericordias cada día, porque puedo decir, hasta aquí has estado tú conmigo. Hasta hoy domingo, Señor, aún con mi enfermedad, tú has estado conmigo. Eso quiere decir ser agradecidos en medio de la dificultad. Señor, no tengo trabajo, espero que nunca me des un trabajo más. Eso no es estar agradecido, aunque a muchos, ¿verdad? Quizás sí les gusta la idea. Señor, provee y espero nunca más volver a trabajar en la vida. Ser agradecido, mi hermano, es decir, Señor, quizá aún cuando nos falta el trabajo, cuando hay incertidumbre en nuestra vida, cuando no sé de dónde, cómo le voy a hacer para pagar los próximos pagos que tengo que hacer, el agua, la luz, la renta, el teléfono, todo este asunto, yo te doy gracias porque no nos ha faltado el pan en nuestra mesa. Te doy gracias porque tengo un carro en que moverme. Te doy gracias porque podemos tener ropa, porque a mí o a mi familia, si tiene familia, no nos ha faltado nada. ¿Sí entiende para dónde voy, mi hermano? Ese es el agradecimiento en medio de la dificultad. Entender de que quizá el problema va a seguir, pero estamos tomados de la mano de Dios. Espiritualmente estamos en una pelea y usted se sube al ring y no se va a cruzar de manos y va a decir, es que yo tengo un gigante poderoso que la va a pelear por mí. Y usted puede estar así y de repente le van a dar un golpe y dice, ¿y qué pasó? Yo pensé que alguien más la iba a pelear por mí. Yo la peleo por ti, dice Dios, pero tienes que comenzar. Estamos tomados de la mano de Dios. Tenemos que entrar, tenemos que subir al ring, tenemos que pelear y el enemigo no nos la va a perdonar. Él se va a lanzar con todo lo que tiene a nosotros. Y le digo, y si espiritualmente no estamos como debemos de estar, de repente empezamos a caer, de repente empezamos a flaquear. ¿Por qué? Porque nos falta esa condición espiritual. Y durante estas opresiones y ataques que de repente se vienen a la iglesia o en lo personal, se da cuenta uno a qué nivel espiritual está. ¿Y qué es la mejor manera para poder llegar una vez más a un nivel alto espiritualmente? Rodillas, regresa al gimnasio espiritual una vez más. Si no puedes correr 10 millas espiritualmente, comienza corriendo 2, 3, 4 hasta que alcance las 10 y no dejes de parar. Yo platicaba esta semana con una persona de algo que yo quería hacer, una carrera que me gustaría hacer si Dios quiere para el próximo año. Y yo le decía, me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo le expliqué y me dijo, mira, él me hizo un programa. Me dijo, si tú haces esto, yo te garantizo que si lo haces, esa carrera sí la puedes terminar. Aún así como es de difícil. Y te va a dar la tentación de correr más porque tú tienes la capacidad, pero tienes que comenzar a correr poco. Me decía, corre 20 minutos, nada más, todos los días. Te va a dar la tentación de hacer más porque puedes correr más, pero vamos a comenzar con 20 minutos. La próxima semana le vamos a ir agregando y así sucesivamente. Me dice, hay personas que tratan de correr y lo toman y se compran todo lo que necesitan, los tenis y todo, y salen a correr 30 millas, 20, 15 millas, un día, y para el siguiente día no se pueden mover o se lastiman y no lo vuelven a tomar. Y me llamó la atención que dijo, es mejor correr poco todos los días y no dejar de correr que tratar de correr mucho en un día y no volver a correr y desanimarte. Y usted y yo como cristianos, mi hermano, así tenemos que estar constantemente, todos los días ejercitándonos. Y le decía, de las mejores maneras es haciéndolo.
durante la prueba, durante el desierto espiritual. Ser agradecidos. No por lo que está pasando y de que quieres, sino agradecerle a Dios de que Él ya tiene la respuesta. Dice que no hay prueba por la que pasemos usted y yo como cristianos, como creyentes, que Dios no tenga preparada una salida ya. Él sabe hasta dónde aguantamos. Y me llama la atención cómo en el libro de Jonás, yo se lo voy a parafrasear así rapidito, pero la semana pasada escuchamos algo de esto, cómo Tomás, estando, ¿verdad?, en el vientre de un pez enorme, esta historia muy interesante, si nunca la ha leído, léala. Tome la Biblia, busque el libro de Jonás y ahí está la historia de este personaje. Y dice que se lo traga un pez enorme y al tercer día, estando en el vientre de este pez, Jonás empieza a adorar a Dios de una manera en espíritu y en verdad. No tenía de otra. Estaba en el estómago de un pecesote, tenía que hacerlo. Ahí ya no la podía, ¿verdad? Ya no podía tratar de engañar a Dios, porque era la última solución, y entonces sí fue su adoración en espíritu y en verdad. Y me llama la atención que al final de la oración de Jonás, él cierra de esta manera que dice: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. O sea, aún, Señor, estando en esta dificultad aquí dentro del estómago de este pez que huele tan horrible, imagínense cómo estaría ahí el asunto. Estando en medio de esto, Señor, te ofrezco sacrificios y cántico de gratitud. Estás siendo agradecido. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y entonces, cuando dice la salvación viene del Señor, el verso 10 dice: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Al momento que Jonás decidió darle sacrificio y dice cánticos de gratitud en medio de la dificultad, el Señor dio la orden para que ese pez lo vomitara y lo pusiera en tierra firme. ¿Cómo Jonás, estando en ese lugar, alcanzó las fuerzas para ser agradecido? Alguien más quizá dice: yo me hubiera dado por vencido, ¿verdad? De esta ya no salgo. Ya no voy a salir, es que es demasiado ataque, demasiado esto, lo otro. Usted, por lo que está pasando en su vida, yo no sé qué sea. Yo no sé cuál sea ese pez en su vida en este momento, pero si usted, como dice aquí el versículo, es agradecido en medio de esa dificultad y le busca a Dios y lo alaba y le ofrece cánticos nuevos, entonces Dios va a dar la orden a ese pez, cual sea que sea en su vida, ese problema, de que lo deje y le va a dar la victoria. Porque la Biblia dice que la mano de Dios, su mano derecha, es victoriosa. Tómate de la mano de Dios. Hay victoria en su mano fuerte. ¿A cuánto no le gustaría que Dios hiciera eso? Sea cual sea el pez por el que está pasando, le hablo de una manera figurativa, el problema que usted tenga en su vida. Confíe en Dios, entendamos el porqué de las cosas, un agradecimiento verdadero. Un agradecimiento verdadero. Y lo último es la alabanza y la exaltación. La alabanza y la exaltación nos lleva a ser adoradores en espíritu y en verdad. No hay mejor guía, mi hermano, para poder ver esto que el libro de los Salmos en la Biblia. Quizá usted dice: bueno, ¿cómo le hago? Tome su Biblia, ábrala ahí por el medio más o menos, y ahí están los Salmos escritos. Los Salmos están llenos de alabanza, de exaltación y de adoración a Dios. En medio de la dificultad, en medio de la abundancia, en medio de la incertidumbre, en medio de cuando ha cometido un error o ha pecado, ahí hay ejemplos para todos. Porque a veces estamos aquí en la iglesia reunidos y decimos: ¿cómo le hago? Es que me da vergüenza levantar la mano. Aquí está esta persona. Hijo, le invité a fulanito de tal y no quiero que me vea, ¿verdad? Que va a pensar que estoy loco después. Mi familia me acompaña. Nunca me habían acompañado mis primos, mis papás, o invité a un vecino y no los quiero asustar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Acaba de pasar el mundial
¿Sí o no? Alguien que, hermano, no le voy a decir a alguien que le gusta el fútbol, porque a muchas personas les gusta el fútbol y aún a los que no les gustan. ¿Cuántos, verdad, no se pusieron la camisa de su país? ¿Verdad? Salía de su país descalificado porque pues de repente hay unos que son más malos y se ponía la camisa de otro país. Y usted decía, no, es que hay una pasión. El fútbol se describe de esa manera, es pasión. Dicen, es que tú no entiendes. Tú no es una pelota nada más ahí correteando todo el mundo, es que hay pasión en el fútbol. ¿Usted sabía que en Dios también hay pasión? En Dios también hay pasión. Y a veces, ¿verdad? Hay personas que durante el mundial, a mí me llama mucho la atención porque yo conozco a varios que de repente llegan tarde al trabajo porque dicen, es que no me puedo levantar temprano. Llega el mundial, mi hermano, y preparan comida para sus amigos a las 5 de la mañana. Ya tienen la sala, la casa lista. Ahora las banderas de todo lo que va a pasar, las botanas, es las 5 de la mañana y tiene botanas ahí como si fuera mediodía, el menudo preparado porque ya sabe que van a llegar unos bien desvelados. Y hace el esfuerzo. ¿Por qué? Porque entiende el por qué. A usted le gusta, a usted lo motiva. Y yo digo, bueno, que es algo muy bueno. Si usted está en los deportes, échele ganas. Yo he ido a juegos, mi hermano, donde me quedo afónico, me quedo sin voz de tanto estar gritando cuando alguien hace una anotación o lo que usted quiera. Pero seamos de la misma manera con Dios. Seamos de la misma manera con Dios. Aquí estamos en un partido, le damos al mejor equipo. Y ese equipo está compuesto por todas las personas que juegan en el reino de Dios, con Dios siendo el entrenador principal, siendo el que mueve las piezas. Usted y yo somos parte del equipo. No podemos entrar al campo, ¿verdad? Cuando todos le andan echando ganas. Imagínense, mi hermano Pepe anda por allá, Jacob, Natán andan jugando con todo y usted entra al equipo así con una flojera. Le dan un pase y deja ver pasar la pelota ahí. ¿Qué van a decir los del resto del equipo? Fuera. Sáquenlo o póngase, ¿verdad? Póngase listo. Comience a agarrar condición. Y lo mandan a la banca. Usted y yo como equipo espiritual, mi hermano, tenemos que entrar al campo así como toros, que usted está dispuesto. ¿Ha visto los toros en las corridas cuando están para soltarlos? Hay unos que hasta le hacen a la pata así. Ahora está viendo el torero, dice, en cuanto lo vea me le dejo ir con todo. De la misma manera espiritualmente tenemos que hacerlo usted y yo, mi hermano. Porque aquí cuando usted y yo venimos hay un ataque espiritual y usted éntrele con todo, diga, vamos a guerrear espiritualmente, vamos a interceder por otros, vamos a alabar a Dios, vamos a levantar cánticos, voy a entrar a la iglesia dando gracias, lo que usted quiera, pero hágalo con todas sus fuerzas, que haya una pasión, mi hermano, en lo que usted hace. Y le aseguro que si esa pasión está en su vida, si usted está participando como voluntario, le aseguro que va a tomar un celo por lo que está haciendo, que usted va a decir, ¿sabes qué? Le voy a echar todas las ganas porque yo sé que ayudando, sirviendo aquí en esta iglesia, yo soy un ejemplo. Y si usted quizá no está ayudando, va a decir, ¿qué es lo que puedo yo hacer? Necesito servir como ellos. Yo quiero ser como estas personas apasionadas. Que entro a este lugar y se siente una pasión por Dios. La alabanza y la exaltación, mi hermano, nos lleva a ese lugar. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan por sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Para siempre. Para siempre. Otro salmo que me gusta a mí mucho es el Salmo 145. Dice, te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. La alabanza, mi hermano, ese término que se usa bastante en las iglesias, que usted dice, bueno, ¿qué es eso de alabanza y adoración? Alabanza a Dios es exaltar lo que Él ha hecho.
es promover lo que Él ha hecho en nuestras vidas, su grandeza, su amor, su misericordia. A veces pensamos, alabanzas es igual a canciones. Las canciones son muy aparte. La música, las canciones, las usamos como un medio para alabar a Dios. Pero las canciones no es alabanza en sí, simplemente es una herramienta que usamos para poner nuestra alabanza delante de Dios. Por eso aquí nosotros, mi hermano, tratamos de ser cuidadosos. Yo hablo con los muchachos de la alabanza, con Jacob, con todos, y les digo, ¿saben qué? No vamos a cantar canciones nada más por cantarlas o porque nos pueden salir bien. Cada canción tiene un propósito. Tiene que estar impregnada con la alabanza hacia Dios. Por eso cantábamos este canto de cuán grande es Dios. Si se fija, esa canción es netamente pura exaltación por lo que Él ha hecho, por lo que puede hacer, por la promesa que hay para nosotros. Simplemente decir cuán grande eres, Dios. ¿Alguna vez ha probado usted esa adoración o esa oración en su vida? De decir, Señor, ¿sabes qué? Hoy voy a poner la lista aquí en un lado. Hoy vengo a exaltarte nada más. Gracias por lo que me has dado. Señor, tú eres grande. Y comenzar de esa manera. Dios conoce sus necesidades. Y Él conoce mis necesidades, mi hermano. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Exaltarlo, exaltarlo. Alabarlo, eso es lo que quiere decir, venir delante de su presencia. Y déjeme le digo que hay algo impactante que pasa cuando lo hacemos así como estamos en grupo, de una manera colectiva. Usted lo puede hacer en su hogar y por separado, pero hay algo impactante que pasa cuando lo hacemos como grupo. Podemos experimentar la presencia de Dios de una manera diferente. Dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. De una manera colectiva hay libertad, las cosas sobrenaturales pueden pasar. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y espiritualmente usted y yo somos su pueblo. ¿Quiere que haya un impacto en esta iglesia? Vamos a alabarlo como pueblo. Vamos a hacerlo juntos. Porque entre más nos separamos, mi hermano, que eso es parte de ser cristiano. Cada quien tiene su vida, tiene su trabajo, tiene sus pendientes. Pero si dejamos que el enemigo, si dejamos que ese pensamiento de que bueno, para la próxima y para la próxima, yo lo he visto una y otra vez, mi hermano, cómo la gente comienza a desconectarse y comienza a enfriarse. Comienza a enfriarse. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa cuando nos ejercitamos. Si a usted le gusta correr o va al gimnasio o hace cualquier tipo de rutina en su casa, deje de hacerlo 3 días. Si ya está acostumbrado a hacerlo todos los días y verá qué es lo que va a pasar. La alabanza cuando es continua, mi hermano, viene un ataque y usted no se cae. Viene un ataque y usted no se desanima. Al contrario, usted lo ve y dice, comenzó el primer round. Faltan 12 y aquí le vamos a seguir. Y yo sé que tengo a Dios en mi esquina, el mejor entrenador, y me va a estar diciendo qué hacer. Y yo sé que si llega al punto, Él va a comenzar a pelear por mí y los dos vamos a terminar la pelea. Es más, la pelea ya está ganada, está garantizada, siempre y cuando yo la termine y no me haga para atrás. La alabanza nos ayuda a pelear de esa manera. ¿Qué le parece si se pone de pie, mi hermano, por favor?